Ok, entonces vamos a continuar con el comisario. Y el comisario, la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o más comisarios, cuyo cargo será temporal y revocable, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ¿Sale? Entonces, sus facultades, de manera genérica, la vigilancia consiste en no descuidar las operaciones de la sociedad y mantener informada a la asamblea de socios de manera específica. Las facultades están contenidas en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok. Primero, cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, dado cuenta sin demora de cualquier irregularidad de la Asamblea General de Accionistas. Segundo, exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. Tercero, realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión de que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. Cuarto, rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir por lo menos, inciso A, la opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. Inciso B, la opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. Inciso C, la opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. Quinto, hacer que inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas los puntos que crean pertinentes. Sexto, convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en el que juzguen conveniente. Séptimo, asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Consejo de Administración a las cuales deberán ser citados. Octavo, asistir con voz pero sin voto a las asambleas de los accionistas. Y noveno, en general, vigilar ilimitadamente cualquier tiempo y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad. Continuamos precisamente cuáles van a ser los impedimentos para ser comisario. No pueden ser comisario los inhabilitados para ejercer legalmente el comercio, los empleados de la sociedad y los parientes consanguíneos sin limitación de grado en línea recta hasta el cuarto grado para los colaterales y los parientes afines dentro del segundo. Artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuáles van a ser sus obligaciones? El comisario, es obligación de los comisarios cumplir cabalmente con la vigilancia de las operaciones de la sociedad y llevar a cabo de la mejor manera sus facultades, pues de lo contrario incurrirán en responsabilidad. Dentro de ese sistema, precisamente vamos a ver qué es el capital social, ¿sale? Entonces, como nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Nuestro lenguaje llano, ¿no? Acuérdense que el lenguaje llano es cuando hablas de una manera simple, sin decir groserías, ¿no? Como comúnmente hablamos, ¿no? Pero sin groserías. Ya cuando mientas madres, se llama
pasa de ser lenguaje llano y se convierte en lenguaje vulgar. Ok. En el lenguaje coloquial, la palabra capital significa suma de dinero, caudal, bien patrimonial, monto que se invierte o se aporta. Para el derecho mercantil, el capital social es el importe monetario, el valor de los bienes que los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, anónima o comunitaria entregan para que su sociedad puedan conformarse. Con el capital social se identifican los derechos de los socios según su participación y asimismo cumple una función de garantía frente a terceros, dado que constituye un punto de referencia para exigir la efectiva aportación patrimonial a la sociedad y a la retención del patrimonio existente para cubrir la cifra del capital social necesario para su existencia, repartiendo el remanente de los beneficios como ganancia entre los socios. Es una cifra estable, a diferencia del patrimonio social, cuya cifra variará según el buen funcionamiento de la sociedad mercantil. En el caso de los sucesivos resultados negativos sobre su monto, puede que la estabilidad corporativa se vea afectada, por lo tanto, ante la carencia de recursos suficientes en la empresa para poder atender sus obligaciones ante terceros, se considerará la posibilidad de la quiebra. En este caso, el capital social es un pasivo, pues representa una deuda de la sociedad frente a los socios, originada por los aportes que estos realizaron para el desarrollo de las actividades económicas contempladas en el objeto social. Desde el punto de vista societario, el capital debe ser devuelto algún día por la sociedad o los socios. Esta cifra permanece invariable, salvo que se cumplan los procedimientos jurídicos establecidos para su aumento o disminución. Sin embargo, en términos jurídicos, el capital social se divide en capital suscrito, capital pagado y capital por pagar. Ok. Capital suscrito es la suma del capital pagado y el capital por pagar. El capital pagado es el efectivamente entregado a la sociedad. Y el capital por pagar es aquel en que el socio ya se obligó a cubrir y deberá hacerlo en los términos que señala el contrato social. Por otro lado, el patrimonio social es el conjunto de todos los activos y pasivos de la sociedad que varían constantemente durante la vida social. El patrimonio neto o patrimonio líquido es la diferencia efectiva entre el valor de los activos y de los pasivos a una fecha determinada. Vamos a continuar entonces con acciones. La naturaleza jurídica de las acciones es la de un título de crédito corporativo y de carácter bursátil. Empezamos con el concepto. Las acciones constituyen títulos de crédito que representan la participación de los socios en una parte proporcional del capital social de la sociedad, otorgando por ende los derechos de orden patrimonial y corporativo en ella, siendo además títulos de inversión bursátil eminentemente especulativos. El capital está dividido en acciones, indicando que alrededor de este concepto quieran cuestiones importantes, no solo en su ámbito, sino en el mercado de valores, pero junto a esta faceta
Hay otras de interés como la incorporación por la acción de un haz de derechos que configuran junto a una obligación de aportación la condición jurídica de socio, que en este caso se llama accionista. Finalmente, la acción es el objeto de tráfico jurídico, ya que pueden constituirse sobre, sobre ella derechos reales de copropiedad, usufructo, prenda y embargo. Así. Siempre cuando nosotros hablamos de derechos reales, acuérdense que estamos hablando de lo que es mío. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que es mío? Lo que se me antoje. ¿Por qué voy a hacer eso que se me antoje? Porque es mío, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un derecho real. Entonces, siempre cuando utilizamos el prefijo co, ¿no? Estamos hablando de dos personas o más. Entonces, cuando hablamos de derechos de copropiedad, es precisamente cuando algo, alguna cosa, ya sea mueble o inmueble, tiene dos dueños, ¿no? El usufructo es precisamente lo que se obtiene de las cosas, ¿no? La prenda es la cosa que tú dejas y es susceptible precisamente como un objeto en el cual eh, se pueden cobrar si no se efectúa el pago correspondiente. Y el embargo es precisamente cuando ya perdón, el embargo cuando ya se establece como este, ya se ejecuta un juicio ejecutivo, puede ser de manera, de manera precautoria, de manera definitiva, ¿vale? Ok. Junto a esto, su representación mediante títulos negociables o a través de notaciones en cuenta pone de relieve su condición de valor transmisible con las limitaciones en su caso estatutarias que puedan establecerse. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, fracción primera, el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. Fracción segunda, la denominación, domicilio y duración de la sociedad. Fracción tercera, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro público de comercio. Fracción cuarta, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones. Las menciones del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cuanto a la emisión a los totales que alcancen cada una de las de dichas series. Así, cuando provengan del contrato social, podrán omitirse el valor nominal de las acciones, cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. Quinto, las exhibiciones, sobre todo el valor de la acción, haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. Sexto, la serie y el número de la acción del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie. Séptimo, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas a quienes ejerza la acción y, en su caso, a las limitaciones del derecho de voto. Octavo, la firma autógrafa de los administradores que conforman el contrato social deberán suscribir el documento o bien la firma impresa en falsimen de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, nosotros podemos establecer esa condición, la condición de los títulos de las acciones y de los certificados provisionales, ¿no?
Entonces, precisamente es un poquito complejo, ¿no? Siempre nos dicen que con las acciones y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero, ¿y eso qué es? ¿O cómo se come? ¿No? Entonces, y, y precisamente porque es algo un poquito complejo, necesitamos leer, ¿no? Cuando menos una determinación, ¿no? Para ver cómo es que se establecen ese tipo de cosas, ¿no? Y precisamente, más que nada, pues si estás planeando, ¿no? Crear una empresa o si formas parte, ¿no? De una sociedad que esta a su vez está considerada a construir una nueva sociedad, y quieres conocer cómo puedes hacerlo legalmente, ¿no? Esta sección, eh, vas a tener precisamente las consideraciones legales en que el derecho mexicano, ¿sí? Tiene tratándose de sociedades mercantiles. Caso en específico, estamos hablando de la sociedad anónima. México ha reconocido el derecho de asociación que tienen las personas, el cual se refiere al derecho que tiene para asociarse, para construir una asociación, una sociedad siempre y cuando lo hagan con un fin lícito. Aquí lo establece el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa dispone no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Entonces, ahora bien, las sociedades podrán ser constituidas por personas físicas o morales mexicanas o extranjeras, siempre cuando hayan tenido un objeto lícito y sigan siendo las formalidades que al respecto señalan las leyes. Uno de los tipos de las sociedades contemplados por la Ley General de Sociedades Mercantiles y que es una de las más comunes que hemos venido platicando, pues es este motivo, ¿no? De, de, esta, de este apartado, ¿no? Sí, que es la sociedad anónima, ¿sale? Entonces, la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita a pagar sus acciones, ¿sale? Entonces, la denominación es el nombre que llevará la sociedad, se formará libremente y, sin embargo, la denominación no puede ser igual a otra que es usada por otra sociedad. Y en este sentido, se establece que cuando nosotros vamos a registrar a una sociedad, esta sociedad debe tener precisamente, eh, lleva 5 posibles nombres ante la Secretaría de Economía. Entonces, de estos 5 posibles nombres van a ser en orden jerárquico, cómo es que van, que tú los quieres, ¿no? Entonces, y precisamente la Secretaría de Economía va a revisar que en todo ese, en todas las sociedades o todas las empresas que existan en México, ninguna tenga el mismo nombre, ¿no? Entonces, si por alguna razón existiera esta condición, pues en automático se pasan al segundo nombre y si está en el mismo segundo nombre, el tercero, consecutivamente hasta que en, en el orden jerárquico se va a establecer esa condición, ¿vale? Ok, entonces la denominación es el nombre que llevará la sociedad, se formará libremente, sin embargo la denominación no puede ser igual a otra que ya es usada por otra sociedad. Para poder usar una denominación, será necesario obtener de la Secretaría de Economía la autorización para hacer el uso de dicha denominación. La denominación irá seguida de las palabras Sociedad Anónima o de las siglas SA. En este caso, la sociedad anónima puede ser constituida por comparecencia por los menos de 2 socios fundadores ante notario público
quienes va a realizar una protocolización de una escritura, una acta constitutiva de la sociedad y procederá a inscribirla ante el Registro Público de Comercio para que surta sus efectos frente a terceros. O bien la sociedad anónima puede ser constituida a través de un mecanismo de suscripción pública, para lo cual los socios deberán inscribir las acciones representativas de su capital social en el Registro Nacional de Valores y obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar su oferta pública de acuerdo con los requisitos que señala la Ley de Mercado de Valores. Además, los socios fundadores podrán contener el proyecto de los estatutos, tanto la Constitución por comparecencia ante notario público y en el caso de la suscripción pública, deberán observarse las formalidades que disponen según la ley, el caso general de las sociedades mercantiles, la ley de mercado de valores y las demás leyes que resulten aplicables. En este caso, las acciones constituyen el capital social, ¿no?, de la sociedad anónima y están representadas por títulos nominativos. Los títulos de las acciones permiten a los socios acreditar y transmitir su calidad de socios y sus derechos. Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones. Las acciones podrán transmitirse con autorización del Consejo de Administración si así se pacta el contrato social. ¿Sale? Entonces, la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad y que serán temporales y revocables. La sociedad anónima podrá fusionarse, disolverse y liquidarse sujeta a las reglas para que tal efecto establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones que resulten aplicables. En el caso de las acciones, ¿no? Las acciones de la sociedad anónima son aquellas en las cuales se divide el capital social de la sociedad, será de igual valor y se conferirán derechos iguales o bien en el contrato social podrá estipularse que las acciones sean de diversas clases con derechos especiales para cada clase. Las acciones pueden ser con derecho a voto o a voto limitado. Entonces, en esa determinación, las acciones representan por títulos que permiten a los socios acreditar y transmitir su calidad de socios y sus derechos. Los títulos de las acciones deberán contener la siguiente información: nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, denominación, domicilio y duración de la sociedad, fecha de constitución de la sociedad y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, el importe del capital social, número total y valor nominal de las acciones, las exhibiciones sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, la serie y el número de la acción, los derechos y obligaciones que para el tenedor de la acción, la firma autógrafa de los administradores que deban suscribir el documento. La distribución de las utilidades del capital social se harán en proporción al importe exhibido de las acciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, acuérdense que los órganos de administración pueden estar a cargo de una o varias personas que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Si está a cargo de una persona, él recibe el nombre de administrador único. Si se trata de más personas, entonces constituyen el consejo de administración. El administrador único o el consejo de administración se carga de la toma de decisiones diarias para desempeñar las actividades de la sociedad. El administrador único o consejo de administración podrán nombrar a uno o varios gerentes generales o especiales y podrán ser o no accionistas. Con esto también podemos decir que podrán nombrar delegados para la ejecución de los actos concretos. Además del administrador único y el consejo de administración, podrán otorgar poderes en nombre de la sociedad que podrán ser revocables
en cualquier tiempo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece precisamente que los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, ay Dios, ya estoy bien. ¿Qué preguntaste, compañerita? ¿Precautoria? ¿Un embargo precautorio o definitivo? Ujú. No, el precautorio. Ah, ok. Es un embargo precautorio cuando se lleva a cabo un procedimiento civil, en este caso mercantil, estamos en mercantil. Entonces, tú me firmaste un pagaré por 100,000 pesos, entonces, me dejaste a cuenta tus escrituras, pero pues no hicimos un contrato de prenda, sino nada más me las dejaste, ¿no? Entonces, no me pagan los 100,000 pesos, entonces yo empiezo un juicio ejecutivo mercantil. Entonces, para asegurar los 100,000 pesos de tus escrituras y que no me vayas a sacar otra escritura, porque al final las escrituras son como las actas de nacimiento, puedes sacar 1,000,000 de escrituras si tú quieres. Este, entonces yo trabo un embargo, ¿sí? Entonces, le pido a la actuaria, o al actuario, quien es el titular del juzgado, civil, que se trabe un embargo precautorio, de 100,000 pesos en tu bien inmueble. Entonces, te embargo, ese inmueble. Obviamente que el inmueble, pues no vale 100,000, ¿no? Vale mucho más. Entonces, va a quedar ese, ese inmueble va a quedar grabado, ¿no? Esa situación de grabar el inmueble, vas a ir ante el registro público de la propiedad y decirle al registrador que, de acuerdo al juicio ejecutivo mercantil número tal, se trabó este embargo, ¿no? Entonces, el registrador pone ahí un papelito que dice que ese terreno debe 100,000 pesos. Entonces, supongamos que lo venden, ¿no? Entonces, en esa venta, cuando vayan a hacer el traslado de dominio, este, en automático me tienes que pagar primero los 100 para poder hacer el traslado de dominio y en este caso arrastraría la deuda, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a comprar un inmueble, debemos tener la convicción de que ese inmueble no tenga gravámenes, ¿no? Entonces, por eso vamos al registro público de la propiedad y revisamos, ¿no? Que ese terreno esté libre de gravámenes, ujú, para Ah, no acarrear todas las deudas que tienen los terrenos. ya. Ok, gracias. Ok. Entonces dijimos que los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, fracción primera, el nombre y nacionalidad, domicilio del accionista. Fracción segunda, la denominación de domicilio y duración de la sociedad. Fracción tercera, la fecha de la constitución de la sociedad.
y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Fracción cuarta, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionadas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión a los totales que se alcancen con cada una de las series, así como provengan en el contrato social. Podrán omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirán también el importe del capital social. Las exhibiciones sobre el valor de la acción que haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. Sexto, la serie y el número de acciones o del certificado profesional con la indicación del número total de acciones que corresponda a la serie. Séptima, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas, quien ejerza la acción y en su caso las limitaciones del derecho de voto. Octavo, la firma autógrafa de los administradores que conforman el contrato social deberán suscribir el documento o bien la firma impresa facsímil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio que se haya registrado la sociedad. Aquí fíjate que sucede algo, las firmas con falsimin, ¿no? Las firmas con falsimin anteriormente eran firmas que se hacían en sello, ¿no? Entonces, ese sello, obviamente se intentaba y se ponía, ¿no? Entonces, ahorita hay criterios de la Corte en el cual establece que todos los contratos, todas las situaciones legales, todas, que se hagan de manera autógrafa, deberán ser precisamente plasmadas las voluntades de manera expresa en los documentos, o sea, que sean de tu mano firmes, ¿no? Ya no se necesita la situación del falsímetro. Ahorita con todas las nuevas tecnologías y demás, se establecen ahorita las firmas electrónicas, ¿no? Incluso, ¿no? Ahorita nos están casi poniendo el pie en el gañote para que paguemos impuestos. De hecho, también estaban pasando mis declaraciones. Se establece esa condición, ¿no? De que ya las transacciones van a ser mediante firma electrónica. Y en este caso, al momento de generar tu llave, en este caso tu clave de fiel, ¿no? En automático ya estás aceptando todas las condiciones que papi gobierno te está imponiendo, ¿no? Entonces, de la misma manera, ahorita con toda esta situación de tecnología. Pero retomando la situación expresa, cuando tú pones tu firma, estás precisamente consintiendo y estás plasmando tu voluntad, ¿vale? Entonces deben ser de manera eh, expresa, ¿no? Con tu garabato, ¿no? Entonces, clasificación, se presenta un cuadro de diversas clases de acciones que existen. Según esté o no exhibido totalmente su capital. En acciones propias, representan una parte del capital social, se dividen en acciones liberadas, son aquellas cuyo valor está totalmente cubierto y en entregan los accionistas según el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de las primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como la capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación. En este caso, deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas, apoyados en avalúos efectuados por los valuadores independientes, autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito
o corredores públicos titulados. Inciso B, acciones pagadoras son aquellas cuyo valor no está íntegramente cubierto, por tanto las utilidades se cubrirán exclusivamente sobre el capital pagado. Los suscriptores y adquirientes de acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto de la acción durante 5 años, contados desde la fecha de registro de traspaso, pero no podrán reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haya la exclusión en los bienes del adquiriente. Artículo 117 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Según los bienes en los que se pague su valor, acciones dinerarias, aquellas que se cubren con dinero, moneda circulante, cheques. Acciones de aporte son aquellas que de parcial o totalmente se cubren en bienes distintos de dinero depositadas por 2 años en la caja de la sociedad. Artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta regla no es aplicada tratándose de la incisión de sociedades mercantiles. Según la expresión de los derechos y deberes de los socios, acciones comunes son aquellas que participan en las utilidades en porción con su valor nominal. Acciones especiales son aquellas que establecen una preferencia o ventaja en cuanto al reparto de los beneficios sociales, siempre y cuando con ello no se origine la exclusión de uno o más socios en la participación de las ganancias, lo cual está legalmente prohibido. Artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Acciones ordinarias. Cada acción solo tendrá derecho a un voto computado de manera económica conforme al valor de las aportaciones. Artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Acciones preferentes o de voto limitado. Estas acciones tienen beneficio económico consistente en recibir un dividendo del 5% con carácter preferente y acumulativo superior al de las acciones ordinarias establecido en el contrato social. Sin embargo, solo se restringe en el ejercicio de los derechos políticos de sus tenedores, pues solo van a las asambleas extraordinarias en las que se resuelvan casos específicos sobre la prórroga en la duración de la sociedad, la disolución anticipada, el cambio de objeto social, el cambio de nacionalidad de la sociedad, la transformación de la sociedad y la fusión con otra sociedad. Acciones de voto limitado no participantes son aquellas reguladas por algunas legislaciones en que se otorgaban a los tenedores un porcentaje determinado sin participación de los demás utilidades si es que las había. Pacto leonino. En término que se le aplica el contrato oneroso en que toda la ventaja, la parte de León, es para una de las partes sin la adecuada compensación de la otra. Se dice que se encubriría la emisión de las obligaciones a través de esta figura. Las acciones del voto múltiple o plural. En este tipo de acciones estuvo reconocido sobre el derecho europeo continental y por algunos países de América del Sur otorgaban al tener una acción hasta de 5 votos frente a uno de las ordinarias. El derecho contemporáneo